A mí lo que me interesa no es descubrir la verdad, sino inventarla, es decir, producirla. Las prácticas filosóficas son prácticas de invención de la verdad, como lo son las prácticas sociales en su conjunto. Es decir, el colegio es una máquina de producción de verdad, el museo es otra, la televisión es otra. Es importante darse cuenta que esas máquinas las inventamos nosotros. Esas tecnologías de producción de verdad son nuestras. Por tanto, lo que hay que hacer es que sean tecnologías abiertas, que podamos compartir, que podamos tomar decisiones lo más consensuales y lo más plurales posibles. Es decir, que esas máquinas de producción de verdad no sean capturadas, que no sean capturadas por la élite sexual, que no sean capturadas por el monolingüismo, que no sean capturadas por el neoliberalismo, es decir, que estén abiertas a lo múltiple. Lo que me interesa es eso que Foucault llamaba la invención de la libertad. No que la libertad exista, la libertad no existe, la libertad está por inventar, hay que inventarla. Es decir, y eso es lo que me interesa en la filosofía, la invención de nuevas prácticas de subjetivación. Hay una multiplicidad de prácticas, yo antes las llamaba tecnologías, ¿no? Claro, tecnologías tan básicas como la escritura es una tecnología, es un instrumento de intervención sobre uno mismo, es una tecnología de producción de la subjetividad. Eso es lo que ocurre cuando uno escribe, ¿no? Básicamente. Por una parte, me da la impresión que es necesario reescribir la historia de la filosofía como historia de la resistencia a la normalización. Otra historia de la filosofía. Y por tanto, inventar otro canon, que ya no es, digamos, Platón, Aristóteles, hasta Hegel, Heidegger, etc. Que desde mi punto de vista, a pesar de todo, tienen que ver precisamente con las grandes narraciones políticas e históricas, ¿no? Pero queda otra narración, es decir, un texto casi como oculto, que a menudo ha sido silenciado, ¿no? Si pensamos en la filosofía antigua, podríamos pensar desde el hedonismo, desde los estoicos, es decir, habría toda otra tradición, pero a mí particularmente en la que yo trabajo, digamos, es una tradición que comienza con la Revolución Francesa, comienza prácticamente en el siglo XVIII y comienza precisamente con un movimiento que intenta repensar el ámbito de la esfera pública, repensar el ámbito democrático. Por eso me da la impresión que esa tradición feminista de sublevación racial y política es una tradición absolutamente necesaria para pensar lo que está sucediendo hoy. Es decir, no podemos entender el movimiento Occupy Wall Street o las asambleas del 15M, es decir, no las podemos comprender si no es dentro de esa historia de la filosofía y de las prácticas sociales como prácticas de resistencia a la normalización. Para mí, digamos que los movimientos de resistencia política son precisamente estrategias de expropiación de las técnicas de la producción de producción de verdad, de las técnicas de producción del cuerpo, de las técnicas de producción de subjetividad, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que me interesa, más allá puramente, si quieres, que de las luchas de minorías sexuales u otras. Se trata precisamente de no ser, digamos, un funcionario homosexual, sino un revolucionario total, digamos. Para mí esa es la práctica filosófica, ¿no? La desacralización del texto, de cualquier texto, ¿no? Y luego darte cuenta también que el texto no es solamente, digamos, no es solamente eso que entendemos por texto, sino que el cuerpo es un texto, que la sexualidad es un texto, que la ciudad es un texto, ¿no? Entonces, es decir, de alguna manera, y darte cuenta que esos textos que están incluso más sacralizados que la Biblia, ¿eh? Es decir, el cuerpo es un texto absolutamente sacralizado por los discursos médicos, jurídicos, tremendamente normativo, ¿no? Cuando hablo de texto me refiero a las tecnologías de inscripción. Y hay muchas tecnologías de inscripción, ¿no? Es decir, por ejemplo, un museo es una tecnología de inscripción, una tecnología de invención y de producción de la memoria, de creación de futuro, ¿no? Entonces, es decir, creo que el filósofo contemporáneo precisamente interviene, modifica, reinventa esas tecnologías de inscripción. Y por tanto, lo que permite reinventar esas tecnologías es producir otras formas de subjetividad, otras formas de relación social, otra sexualidad. La homosexualidad y la heterosexualidad no existen, es decir, son ficciones políticas.
Es decir, no hay nadie que sea heterosexual o lesbiana o bisexual. Esto es algo totalmente absurdo. Es decir, se trata de estructuras de conocimiento, de discursos médicos, jurídicos, por ejemplo, concretamente homosexual o heterosexual, pues es una noción médico-jurídica que aparece en 1868 y que tiene que ver con digamos, la creación de un régimen político de regularidad entre sexo, sexualidad y reproducción. Evidentemente, cualquier práctica sexual no reproductiva, a partir del siglo XIX, va a ser condenada como una práctica desviante y, sobre todo, lo que es más interesante, en un nuevo discurso médico y científico, va a ser pensada como patología. Esto me parece muy importante porque, es decir, nos confrontamos a partir del siglo XIX a un conjunto de regímenes políticos que se sustentan en discursos científicos. Despertemos de este sueño histórico falacioso, es decir, la identidad sexual como verdad anatómica, como verdad psicológica, no existe. Es decir, lo que existen son un conjunto de paradigmas científicos, de paradigmas jurídicos, de regímenes políticos que permiten que cada sujeto acabe generando una ficción de sí mismo, en tanto que heterosexual, homosexual. Es decir, se trata de ficciones políticas, pero cuidado, ficciones políticas que son, digamos, cuya fuerza es tan extrema y tan extraordinaria que tienen solidez somática, es decir, que se acaban inscribiendo en el cuerpo y que acaban tomando la forma de la subjetividad. ¿Cómo es posible que en un momento dado, desde la inscripción o desde esa asignación patológica, uno sea capaz de construir un discurso crítico sobre sí mismo? Es decir, es una paradoja tremenda. Es decir, es una injuria, ¿no? Es decir, simplemente es una injuria, además, que saca a un sujeto del ámbito social y político y lo saca fuera del ámbito de la norma y lo designa como abyecto, ¿no? ¿Cómo es posible que desde esa posición de abyección política ese sujeto pueda hablar y pueda generar saber acerca de sí mismo y además pretender oponer una visión crítica acerca del régimen que le ha construido, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es la teoría queer, es decir, es la teoría de los perversos, la teoría de los subalternos. Quizá lo que más me interesaba es trabajar con el cuerpo, generar una imagen del cuerpo mucho más compleja de la que tenemos habitualmente y desnaturalizar el cuerpo, ¿no? Todo el proceso de normalización sexual del siglo XIX consiste a desexualizar el cuerpo, de alguna manera, es decir, a restringir los ámbitos de producción de placer para transformarlos en ámbitos de producción de capital o de reproducción sexual, ¿no? Y por tanto, evidentemente, se va a producir como un recorte extremadamente estrecho en el que solamente los órganos considerados como genitales, que son órganos de reproducción, van a ser pensados como órganos sexuales, ¿no? Entonces, el resto del cuerpo, de alguna manera, es desexualizado, deserotizado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre con todas aquellas prácticas, con todos aquellos ámbitos de producción de placer que exceden a lo genital, bien, que van a ser considerados como patológicos? Los movimientos contemporáneos, tanto transexuales como transgénero, me da la impresión que responden a un conjunto de técnicas que son técnicas de producción del cuerpo contemporáneas, que tienen que ver precisamente con la expropiación de, por ejemplo, técnicas endocrinas, es decir, reapropiarse de las hormonas de manera muy concreta, por ejemplo, del estrógeno, la progesterona y la testosterona, como instrumentos de producción del cuerpo y de la sexualidad. Es decir, expropiarlos del control médico, jurídico y estatal para poder realmente inventar otra subjetividad, otro cuerpo, otra sexualidad. Me da la impresión que necesitamos reinventar nuevas utopías, ¿no? Pero quizá utopías, precisamente yo creo que ahí será importante la tradición
feminista, la tradición de resistencia a los movimientos negros americanos, la traducción pacífica de Gandhi. Es decir, una de las cosas que me interesa y que me fascina de la revolución feminista es que se trata de una revolución no cruenta, que se trata de una revolución profundamente pacífica. La filosofía debería ser una práctica dialógica, empezó siendo una práctica dialógica, ¿no? Y debería ser finalmente, es un discurso colectivo, ¿no? En el fondo, incluso cuando el filósofo escribe, casi de manera solitaria, en el fondo responde a un ejercicio, ¿no? de escritura colectiva, ¿no? Me gustaría idealmente encontrarme con más proximidad animal, es decir, bueno, es verdad que yo vivo, por ejemplo, con mi perra, que ya tiene 10 años, hace mucho tiempo que vivo con ella, pero cada vez necesito más presencia animal. No sé, me intoxica y me agota lo humano. Y a lo mejor lo humano lo soporto y lo tolero precisamente allí donde lo humano se desdibuja, ¿no? Que es precisamente en esos ámbitos de invención artística y política en lo que lo humano se acaba pensando como otra cosa, ¿no? Cuando uno trabaja en el ámbito que yo trabajo y es consciente de cómo se escribe la historia y de precisamente ese olvido sistemático del pensamiento disidente, la cuestión de la memoria y del archivo futuro de lo que uno hace la veo bastante cruda. Me da la impresión que sí que hay como la capacidad de construir otra narración, una narración casi como paralela o como parasitaria, ¿no? que está ahí, que es una tradición de supervivencia, ¿no? Y ahí sí que me gustaría inscribirme en esa narración de supervivencia, ¿no?